Este 27 de octubre, Bucaramanga y Santander eligen a sus nuevos gobernantes. Tome una decisión informada. Vote a conciencia. En Opina Santander, las propuestas de los candidatos. Les formulamos a los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga cómo se debe resolver el problema migratorio. Esta pregunta la responde así Juan Carlos Cárdenas Rey, del Grupo Significativo de Ciudadanos Libres. El tema de migración es imposible que lo pueda solucionar nuestra ciudad. Es un problema del orden internacional y lo importante es entender el origen del problema, porque siempre estamos queriendo atacar las consecuencias y no las causas. Venezuela es un país fallido por los sistemas corruptos que se robaron todos los recursos de los venezolanos, y eso es para reflexionar cómo vamos a seguir eligiendo nuestros próximos gobernantes. El 27 de octubre tenemos un momento histórico donde tenemos la oportunidad de jubilar para siempre la politiquería tradicional de la ciudad, y hay que pensar en elegir al alcalde de los ciudadanos. Ya en términos prácticos, lo que tenemos que trabajar es con Migración Colombia para poder identificar claramente nuestros hermanos venezolanos, porque de esa manera podemos conocer en detalle cuáles son sus necesidades, cuáles son sus competencias, para ver cómo podemos de alguna manera generar oportunidades para ellos de una manera transparente y formal, en igualdad de condiciones frente a los bumangueses. Y aquellos que puedan, que son una minoría, que tengan una opción de delinquir, pues sencillamente es poderlo judicializar. Hoy tenemos ese gran reto, no tenemos información y hay que gestionar en el gobierno nacional los recursos para que el gobierno nacional con organismos multilaterales e internacionales nos puedan facilitar recursos, porque los recursos de la ciudad no alcanzan para poderle dar una situación o una oportunidad digna tanto de salud, educación y vivienda. Yo creo que acá el gran reto es cómo abordamos esa agenda con el gobierno nacional y que ojalá lo más pronto posible se pueda solucionar el problema interno de Venezuela. Escuchábamos al candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. El mismo interrogante lo responde ahora Sergio Isnardo Muñoz Villarreal, de la coalición Sergio Isnardo Alcalde, con aval del MAIS y coaval del Partido Alianza Social Independiente. Así escuchemos. La crisis humanitaria que está viviendo el pueblo venezolano es una realidad que está impactando a Bucaramanga. Sin lugar a dudas, tenemos que asumir un liderazgo como ciudad desde la alcaldía, en donde se canalicen los recursos que desde el gobierno nacional, Cancillería, la Organización Internacional de Migraciones, las ONGs internacionales, los países amigos que están ayudando a este problema grave que están pasando los hermanos venezolanos, tienen que estar coordinados desde la alcaldía. No podemos hacer esfuerzos que no estén focalizados, que no estén coordinados, que no estén articulados. Y por eso vamos a crear la Oficina de Atención al Migrante, la OFAN, para orientar y acompañar el paso de esta población en la ciudad. Pero también necesitamos una estrategia que articule todos esos apoyos y todas esas ayudas. El problema, por supuesto, está impactando salud pública, está impactando empleo, está impactando seguridad. Sobre este último punto, definitivamente, nosotros tenemos un gran corazón como bumangueses, pero les decimos a los hermanos venezolanos que si quieren llegar aquí a hacer o a cometer delitos, no los vamos a tolerar, y por eso tendrán que devolverse a su país. Tenemos que ser muy serios, tanto en la atención de la crisis humanitaria, en poder brindarles a ellos oportunidades a través de los recursos internacionales, pero también de que aquellos que no quieran venir a tener una sana convivencia en Colombia, en Bucaramanga, pues tendrán que regresar a su casa. Sergio Isnardo Muñoz se refería a cómo resolver el problema migratorio en Bucaramanga. El candidato a la alcaldía de la capital santanderiana, Ariel Gerardo García Gómez, avalado por autoridades indígenas de Colombia, AICO, también respondió este interrogante. Un saludo especial a esta hora a todos los oyentes. Debemos recalcar que lo referente al fenómeno migratorio es de regulación
prioritaria por el gobierno nacional. Estamos esperanzados que va a salir un nuevo decreto en cuanto a los PEP, pero sabemos que prestamos el mejor servicio. Se trabaja de la mano de la policía, de Migración Colombia, igualmente la Secretaría del Interior, Personería, para poder fortalecer y llevar a cabo muy bien los lineamientos que ha dado el gobierno nacional. También hemos pensado estar pendientes con un grupo por los diferentes sectores donde están dando trabajo sin cumplir con los requisitos de ley para que se ajusten a las prescripciones legales. Bucaramanga, por lineamientos también a nivel internacional y los tratados que hay en cuanto a la migración, debe respetar lo preceptuado para ello. Queremos es que la gente que esté acá no cause problemas a la ciudadanía en general y sobre todo que cumplan todo lo referente al Código Nacional de Policía, que es la única parte que al incumplir es que se devuelven a la frontera. Pero también entendemos la grave crisis que está viviendo Venezuela y no somos ajenos a este hecho. Bien, este era el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Ariel García, y ahora vamos con la respuesta de este mismo interrogante del candidato Freddy Antonio Anaya Martínez, del Grupo Significativo de Ciudadanos Bucaramanga Emprendedora, con coaval de los partidos Cambio Radical y el Partido Conservador. Bueno, frente al problema migratorio hay que analizar dos cosas muy puntuales. Una, la gente que está ingresando debe tener atención humanitaria en el tema de salud, en el tema de educación y en el tema de alimentación. Sobre esas tres aristas, la municipalidad prestará la atención que sea necesaria y consecuente con las disponibilidades y la capacidad instalada que tiene la ciudad en esos tres sectores. En segundo lugar, hay un tema que es ya de orden nacional, que es un tema de Estado, sobre la repatriación de ellos, que por tratado internacional no puede operar la deportación. Sin embargo, creo que hay que articular con Migración Colombia, con los ministerios y con Presidencia sobre la posibilidad de realizar acciones para procurar un retorno de estas personas, porque la verdad es que Bucaramanga no tiene la capacidad ni la posibilidad de sostener o de brindar empleo o generación de ingresos a esta población. Bucaramanga tiene dificultades para atender a los nacionales y a los bumangueses en el tema de empleo, en el tema de brindar oportunidades, y pues ahí sí tengo que decir que la prioridad debe ser de los bumangueses. Hay un segundo tema, la caracterización de esa población, porque mientras la población sea productiva o tuviese recursos para ser emprendedores, pues sería otra la condición. La respuesta que daba Freddy Antonio Anaya Martínez a la pregunta ¿cómo se debe resolver el problema migratorio en Bucaramanga? Y este mismo interrogante lo responde Jaime Andrés Beltrán Martínez, candidato a la alcaldía de Bucaramanga del Grupo Significativo de Ciudadanos con Jaime Andrés Podemos, con coaval del Partido Colombia Justa Libre. El tema de migración se tiene que mirar desde dos componentes. Primero, una Bucaramanga para los bumangueses. Debemos garantizar la protección y seguridad de los bumangueses. Eso nos va a obligar a tener unos anillos y unos candados de seguridad al ingreso de la ciudad. No para impedir la entrada, no, para controlar el ingreso. Personas deben ingresar de manera documentada, debe haber un registro. Y si las personas van de paso, debemos garantizarles, suplirles sus necesidades, porque este es un tema de emergencia humanitaria. Y para eso debe haber un hogar de paso, atención médica, alimentaria y continúen. Las personas que se piensan acentuar en Bucaramanga deben legalizarse. No podemos permitir la ilegalidad, porque muchas veces eso le abre puertas al delito y a la delincuencia. Entendemos la crisis humanitaria de nuestros hermanos venezolanos, los acompañamos en su proceso, pero entiéndanos también que necesitamos ponerle orden a la casa, y eso es lo que va a llegar a hacer Jaime Andrés.
candidato Jaime Andrés Beltrán, y ahora vamos con la respuesta del candidato Carlos Eduardo Toledo de el Partido Colombia Humanitaria UP, con coaval del Polo Democrático Alternativo. El tema migratorio es un tema que nos duele a nosotros, a los bumangueses, a toda Colombia. Sentimos solidaridad con nuestros hermanos venezolanos que están pasando por unas situaciones graves, unas situaciones muy difíciles debido a su sistema de gobierno. El tema migratorio para la alcaldía de Carlos Toledo se tiene que ver como un tema de solidaridad, pero también de gestionar las ayudas económicas a través del gobierno nacional y también a través de la cooperación internacional para generar la política pública a nivel municipal y poder atender esta inmensa población que se deriva prácticamente en dos vías. Una población migratoria que va al sur del continente y otra población que se queda en nuestras ciudades. Necesitamos realizar el censo. Los POP deben estar debidamente diligenciados, saber qué hacen los hermanos venezolanos en Bucaramanga, qué actividades realizan, en dónde están ubicados y generar una política pública que le brinde el acceso a la salud, a la educación. Hay que tener presente, y de pronto a los colombianos se nos olvida, que nuestra situación de país en los años 60, 70 nos fuimos muchos de nosotros a los Estados Unidos. Posteriormente fuimos a Venezuela en los 80, 90 y después a España y Europa por problemas económicos, por problemas de violencia. No debemos hacer una política xenófoba, sino debemos nosotros brindar unos mecanismos para solidarizarnos con ellos en estos momentos difíciles. La pregunta, ¿cómo se debe resolver el problema migratorio? También se la formulamos a la candidata Claudia Lucero López, del grupo significativo de Ciudadanos Hagamos Ciudadanía, pero esta aspirante no respondió este interrogante. Este 27 de octubre, Bucaramanga y Santander eligen a sus nuevos gobernantes. Tome una decisión informada. Vote a conciencia. En Opina Santander, las propuestas de los candidatos.